Hola, hola, ¿cómo están? Iba a poner la introducción, que es el tiempo que nos cuenta, pero bueno, ya empezamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de las emociones. Este programa lo hemos titulado, este programa lo hemos titulado Las conexiones invisibles, un viaje a través de las emociones humanas desde la antropología social. Y para eso tenemos una persona que es sumamente especializada en el tema de emociones, de género, y nos va a contar su trayectoria. Les quiero presentar a la doctora, y la vamos a pasar a este cuadro, la doctora Carolina Díaz Íñigo. Caro, ¿cómo estás? Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir en este espacio de difusión del conocimiento y para hablar de antropología. Sí, pero para esto te voy a presentar, Caro. Caro Claro. es una joven investigadora social que tiene el doctorado de antropología social por la Universidad Iberoamericana. También estudió la maestría en Ciesas Unidad Golfo e hizo la licenciatura en antropología social en la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Iztapalapa. Los temas de investigación de Carolina son aquellos que abordan la participación política de las mujeres en los pueblos originarios y su vínculo con las emociones, así como el acceso a la justicia y a la violencia de género en Chiapas. La doctora Carolina ha trabajado distintos temas y su tesis de maestría fue premiada como la categoría de Mejor Ensayo en el concurso de Género y Justicia 2014 en la Unidad de Igualdad de Género y de la Dirección General del Canal de Justicia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, podríamos platicar mucho y pasar aquí hablando de lo que ha hecho Caro, pero se las quiero presentar y quiero que ella nos diga qué onda con las emociones. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola Julio, pues muy contenta de compartir y de hablar sobre este viaje emocional en la antropología. Caro, ¿no es complicado hablar de emociones en las ciencias, en la ciencia? Sí, sin lugar a dudas es un espacio que aún se está reivindicando, que todavía tiene bastantes, digamos, resistencias. Sin embargo, las emociones son parte de los procesos cognitivos. Es decir, no pensamos sin emocionarnos, ¿no? Y no nos emocionamos sin pensar. Hay un continuum entre la razón y la emoción y no son procesos separados, ¿no? Ese es parte del cuestionamiento que hace la antropología social y la antropología de las emociones. Pensar nos refiere a sentir y sentir nos refiere a pensar, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente muchas veces cuando nos vamos formando en las ciencias sociales, se nos va inculcando la idea de que tenemos que convertirnos en investigadores y que esa construcción va de la mano de un pensamiento frío, riguroso y, entre comillas, objetivo, ¿no? Sin embargo, muchos de los aportes de los feminismos nos han dicho que es importante también el conocimiento situado, ¿no? Desde dónde hablamos, cuáles son nuestras propias experiencias y también desde la antropología de las emociones pensar que las emociones son herramientas que nos permiten construir mejores conocimientos, porque entender al ser humano es también entender su dimensión simbólica y emocional. Y para entender profundamente las relaciones sociales, pues tendríamos que comprender qué son las emociones y qué lugar juegan en la sociedad. Por ejemplo, André Le Breton, que es uno de los estudiosos sobre antropología de las emociones, nos dice que las emociones son relaciones sociales, ¿no? Y eso es interesante porque desde la perspectiva antropológica analizamos a las emociones más allá de los procesos psíquicos o de lo que sucede al interior de los sujetos. Nosotros pensamos en la dimensión colectiva de los procesos emocionales
Y esto tiene que ver con el contexto social, con la cultura, con la historia, con procesos incluso de larga duración, donde las emociones juegan un papel central para comprender las acciones humanas y los significados de estas acciones humanas. Órale. Oye, Caro, ¿y cuáles son los retos o lo más complicado de trabajar la antropología de las emociones y el tipo de violencias que viven las mujeres a diario? ¿Cuáles serían los retos? Sí, mira, mi investigación doctoral, ahí tomé muy en cuenta el papel de la dimensión emocional en los procesos de resistencia contra el extractivismo, en especial contra la minería, en el estado de Chiapas y muy especialmente en la región del Soconusco de Chiapas. Esta experiencia de investigación me permitió ser aún más consciente del rol que desempeñan las emociones en los procesos de resistencia de las mujeres y en la defensa de la vida, ¿no? Para entender la participación tenía que comprender también la cultura emocional donde se desarrollaba esta participación. En este sentido, las emociones juegan un rol muy relevante, por ejemplo, en el manejo emocional del miedo, ¿no? El miedo a la represión, el miedo a la violencia. Las mujeres lideresas con las que trabajé tenían que hacer constantemente este manejo emocional del miedo para resistir frente a las amenazas de muerte del extractivismo minero, ¿no? Entonces, este manejo emocional era muy relevante para comprender la participación de las mujeres y la participación también de la cultura y de la comunidad en donde se desarrollaba esta organización comunitaria. Pero además, esta dimensión emocional no solo era importante para las mujeres con las que trabajé, sino también en la manera en que yo fui desarrollando mi propia investigación. Cómo yo también incluso fui manejando el miedo, ¿no? Frente a estos procesos y cuestionando un poco el lugar que las investigadoras ocupamos en estos espacios también y cómo cada vez, desafortunadamente, como antropólogas ponemos más el cuerpo en espacios donde la violencia se ha vuelto cada vez más cruda, ¿no? Entonces, la dimensión emocional, sin lugar a dudas, fue un componente clave en mi proceso de investigación. Fue un aprendizaje también, fue una develación del propio contexto. Yo a esta investigación le titulé La sutileza de la resistencia, mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas, que es un libro que terminó saliendo por la cátedra Jorge Alonso, a la cual yo le estoy muy agradecida, y aquí está el libro, y que se puede descargar, es de acceso libre. Y cuando le puse la sutileza, se refiere justamente a la importancia de la dimensión emocional para comprender los procesos de resistencia en contextos de violencia extrema y las estrategias que las mujeres emplean para resistir y para sobrevivir ante estos contextos. Y ahí la dimensión de lo emocional fue fundamental. Claro, algo que siempre platican las antropólogas, sobre todo, como tú dices, son los protocolos que tienen que seguir para seguridad, ¿no? Y tú dijiste poner el cuerpo, cuidar el cuerpo. Pero ¿cómo cuidas lo emocional de la investigadora que está investigando, valga la redundancia, emociones en contextos de extrema violencia? ¿Tú cómo te proteges y cómo proteges a la comunidad donde estás trabajando? Este es un tema bastante complejo que tiene que ver con la ética, ¿no? Con una dimensión ética, ¿no? Del cuidado, ¿no? Que primero tenemos que plantear en nuestra persona como investigadoras, ¿no? Ser conscientes de que hacer trabajo en estos contextos muchas veces tiene repercusiones emocionales, pero que no hablamos de estas repercusiones emocionales. No solo en el momento de poner el cuerpo, sino a veces también
en el uso de la información, cómo hacemos uso de esa información, y a veces el escuchar también historias donde la violencia es extrema también puede tener repercusiones emocionales en las investigadoras, y no siempre se habla de esos temas. Por eso creo que es un elemento fundamental para la formación de las futuras investigadoras, investigadores, que este elemento sea parte de la currícula de estudios en antropología, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo construir ese cuidado, y cómo en este cuidado es fundamental comprender la dimensión emocional en los procesos de investigación y en los procesos de construcción del conocimiento antropológico. Justo a eso vamos, fíjate. Claro, ¿cómo aborda la antropología social el estudio de las emociones humanas y cuáles serían las conexiones invisibles que las vinculan con la cultura y el contexto social? Sí, justo la antropología de las emociones se posiciona precisamente en entender a la emoción o los afectos como parte de las relaciones sociales, ¿no? Y también hay autoras que hablan de cómo las emociones no son estados fijos, sino que más bien son procesos, ¿no? Y que para comprender a las emociones no solo hablamos de una emoción, por ejemplo, del enojo o la rabia, sino de un compendio de emociones, ¿no? Las emociones nunca están aisladas, son parte de una relación mucho más compleja y cotidiana también al mismo tiempo. En ese sentido, las emociones también cambian de acuerdo al sujeto, a la sujeta, a su historia biográfica, pero también dependen en gran medida del contexto cultural en donde fue educado y donde creció y se socializó esta persona, ¿no? Y además incluso puede depender también en gran medida de la cultura y de la idiosincrasia desde donde los seres humanos son socializados, ¿no? También las emociones van cambiando de época a época, ¿no? Hay estudios que hablan de las épocas, por ejemplo, de la nostalgia, o hay en nuestra época que la incertidumbre y el miedo juegan un papel muy relevante en los procesos emocionales, la ansiedad, ¿no? Hay incluso ciertas emociones que pueden marcar ciertas épocas, ¿no? de las personas y de las culturas y de las sociedades, ¿no? Entonces, para hablar de emoción desde la antropología hablamos de esta complejidad que va más allá de los sujetos, ¿no? Hablamos de procesos históricos que incluso son de larga duración. Yo que también trabajo la antropología de las emociones vinculada con el giro decolonial, es decir, este estudio de las implicaciones que el proceso colonial tuvo en Abya Yala y cómo la colonialidad del poder sigue afectando las relaciones sociales, por ejemplo, en la construcción de la identidad mestiza, ¿no? En la construcción del Estado-Nación mexicano. Por ejemplo, para hablar de racismo también es importante hablar de los procesos emocionales. Por ejemplo, la construcción del desprecio hacia ciertas poblaciones tiene que ver con la manera en que las emociones también estructuran a la sociedad y son parte de dinámicas de relaciones de poder mucho más amplias, ¿no? Incluso para poder comprender al Estado también tendríamos que hablar de la dimensión emocional. Las emociones nos permiten hablar del poder, ¿no? Yo utilizo una categoría que junto también Patricio Guerrero la ha utilizado, que es la colonialidad de la afectividad, que es justamente como estos procesos emocionales de larga duración nos atraviesan a las sociedades, en especial a las sociedades en Abya Yala, donde la construcción del Estado-nación tuvo que ver mucho con la construcción de la identidad mestiza, ¿no? Y de los procesos de racialización en las sociedades. Claro, es porque los que no sabemos, estabas poniendo un ejemplo de Abyala. Abya Yala. Okay. Abya Yala. Explicar en general, ¿no?
Claro. Abya Yala es el nombre que tenía América Latina antes del proceso de conquista. Y es el nombre que se le daba del pueblo cuna que estaba en Panamá, así nombraba al continente. Abya Yala, que significa tierra en plena madurez. Tierra en plena madurez, entonces es como un posicionamiento político, ¿no? Nombrar a Abya Yala, ¿no? Como decir, antes del proceso colonial existía ya un continente, ¿no? Plenamente maduro, ¿no? Con sus propias civilizaciones y que el proceso colonial impuso ciertas relaciones de opresión, sobre todo impuso la explotación hacia las poblaciones originarias y esta explotación hizo posible la creación del capitalismo mercantil a escala global y esto tuvo implicaciones y la sigue teniendo en términos de las relaciones de trabajo, en la construcción del racismo. Las feministas decoloniales hablan de la colonialidad del género, es decir, que para entender incluso al patriarcado tendríamos que también entender al racismo y la imbricación entre ambos procesos, ¿no? Y bueno, también desde la antropología de las emociones podríamos hablar, por ejemplo, si quisiéramos entender cómo funciona el patriarcado, también podríamos hablar de esta dimensión de lo emocional. Hay una autora que a mí me gusta mucho, que es una socióloga que utiliza el concepto de reglas del sentir, que habla de cómo también existen ciertas emociones que son inculcadas, por ejemplo, para las mujeres, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en muchos contextos se nos prohibió, perdón, hablar o sentir, experimentar la rabia, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Y eso ahí vamos comprendiendo cómo funciona también el disciplinamiento emocional, porque hablar de emociones, pues también es hablar de un disciplinamiento emocional a lo largo de la historia, y también de procesos de resistencia, ¿no? Es un proceso dual. Ya, Carolina, estás hablando contextualízame esto que estás diciendo con tu investigación en Chiapas. Sí. ¿Cómo se vive esto? Esta construcción de las emociones a partir de la cultura. Sí. Y cómo se va racializando, se va discriminando, por favor. Sí. La región donde trabajé es en la región sur del estado y es en la región fronteriza, ¿no? de México. Y justamente la frontera juega un papel importante en el disciplinamiento de los cuerpos, en el control de esos cuerpos y en los procesos de racialización. La región del Soconusco anteriormente pertenecía al Estado guatemalteco y no fue sino hasta los años 1880 y algo que esa región fue adherida al Estado-Nación mexicano y hay autoras que hablan sobre procesos de nacionalización forzada, ¿no? Algunas autoras que han trabajado en la región del Soconús, como Aida Hernández, entre otras, hablan de los procesos de racialización forzada, ¿no? Por ejemplo, la población MAM que anteriormente vivía, bueno, que antes era MAM, se vuelve mexicana, ¿no? O sea, por un proceso de construcción de las fronteras, ¿no? Entonces, la identidad mestiza ahí se vuelve un elemento fundamental para comprender las relaciones de poder y también las relaciones de opresión. En ese sentido, pues yo trabajé con mujeres que se autodenominaban como mujeres costeñas, ¿no? Que no necesariamente son mujeres que se reivindiquen como indígenas o como MAM, pero tampoco como mestizas, ¿no? Sino como costeñas, ¿no? Creando su propia identidad y cuestionamiento también al Estado-nación que impone identidades, ¿no? Pero fue interesante conocer ese proceso porque también pues pude observar el control de los cuerpos en esa frontera, ¿no? El lugar que ocupan las instituciones en la persecución, por ejemplo, de fenotipos
¿no? Que vienen de otros estados-nación, ¿no? Y cómo el Estado también y las fronteras se vuelven un proceso importante para la construcción del racismo y para la persecución de ciertos cuerpos que no son considerados como legítimos o como mestizos, ¿no? O como mexicanos, ¿no? Y ese es un proceso también de racialización que tiene que ver también con la frontera, ¿no? Y con los procesos de fronterización en el sur del país. Ya, claro, hoy en día, a ver, estamos en 2025. ¿Desde cuándo se empiezan a estudiar las emociones como categoría de la antropología social, más o menos? ¿Y cuáles serían los retos que hoy todavía tenemos para abordar las emociones? Creo que, como tú dijiste hace rato, ¿no? Estamos clavados con la idea del objetivo, de quitar todo sesgo que sea de que huela emoción. ¿Cuáles son estos retos que tenemos todavía 2025 en la academia y en la sociedad? Sí, bueno, si quisiéramos hablar de antropología de las emociones, tendríamos que hablar un poco también de los orígenes de la antropología cultural, por ejemplo, ¿no? Hablar de Boas, hablar de Ruth Benedict, hablar de toda esta corriente culturalista que entendió los procesos simbólicos como algo relevante para ser analizados en la sociedad. Pero digamos que el estudio de las emociones en la antropología muchas veces estuvo de manera, pero implícita, ¿no? No fue sino hasta los años 1970 que Catherine Lutz sacó un artículo que se llama La antropología de las emociones, donde recopila todos estos estudios de la antropología, donde las emociones se volvieron parte central, ¿no? Del estudio y del análisis interés de las y los antropólogos, ¿no? Ahí podemos encontrar los trabajos de Renato Rosaldo, también de Michel Rosaldo, ¿no? Donde hablaban, por ejemplo, de sujeto posicionado, es decir, las emociones también dependen del lugar que ocupamos en las estructuras sociales, ¿no? O Michel Rosaldo que hablaba de pensamientos encarnados, ¿no? En fin, fue a partir de esa época, sobre todo en la antropología norteamericana, donde se reconoce ya el papel fundamental de la antropología de las emociones y surge ya más oficialmente, digamos, la antropología de las emociones. Y bueno, los retos que enfrentamos en la actualidad para seguir desarrollando este tema, pues obedecen a un cuestionamiento filosófico profundo en Occidente, porque las emociones desde la filosofía occidental fueron vistas desde el pensamiento cartesiano, ¿no? Cuando Descartes decía, pienso, luego existo, ¿no? Entonces, estas dicotomías y estas oposiciones binarias siguen permeando en la actualidad e incluso en la ontología, ¿no? Y en la filosofía. Sin embargo, autores como Enrique Dussel, El Giro Decolonial también, han propuesto que estas dicotomías han impedido una construcción diferente del ser humano, ¿no? Donde la razón y la emoción no están separadas y donde el cuerpo también ocupa un lugar importante. Entonces, podríamos decir que no solo pensamos y existimos, sino sentimos y existimos, ¿no? Hay autores que hablan del corazonar o del sentipensar como procesos mucho más complejos de la construcción de las subjetividades emocionales, ¿no? Y bueno, esto se relaciona con la construcción del yo,
donde no solo el yo se construye viéndose a sí mismo, sino siendo capaz de ver a la otredad y de relacionarse con esa otredad. Y para poder relacionarse con esa otredad, pues tiene que haber apertura, y la apertura emocional es un elemento fundamental para construir otro tipo de relaciones humanas, pero también otro tipo de conocimiento, donde el otro no se construye como un objeto y se cosifica, sino por el contrario, se le ve al otro también como otra posibilidad, ¿no? Y con dignidad, ¿no? Y para eso la dimensión de lo emocional es muy relevante, pero también de construir estas categorías binarias que han sesgado nuestra comprensión sobre la naturaleza, bueno, sobre las emociones y sobre los complejos y sobre lo complejo que es el pensamiento humano, ¿no? Que no solo se relaciona con la razón, sino con lo emocional también. Ya, claro. Estamos por cerrar el programa y me gustaría preguntarte cositas sobre ti. ¿Qué libro nos recomiendas que pueda servirnos para entender más, uno, tu trayectoria, tu obra y la antropología de las emociones? ¿Qué libro nos puedes recomendar? Bueno, para la antropología de las emociones, yo les recomiendo mucho el trabajo de Bell Hooks. Ella habla mucho del amor como praxis, ¿no? De cómo en nuestras sociedades occidentales se ha construido la idea del amor eh, que, que ha naturalizado la violencia y la opresión. Sin embargo, ella habla del amor como praxis y el amor como la posibilidad de construir a través de la práctica lo que es el amor, ¿no? O sea, el amor es lo que el amor hace. También, pues los trabajos de Enrique Dussel a mí también me han permitido cuestionar justo la construcción de las subjetividades y su filosofía de la liberación. Creo que es fundamental para construir desde otras epistemologías. Y bueno, hablando de género, porque al inicio estábamos pensando como cuál fue uno de los libros que más me impactó en mi formación como antropóloga. Yo recuerdo en la licenciatura cuando leí por primera vez Los Barulla de Nueva Guinea de Maurice Godelier. Fue una etnografía que me tocó profundamente para comprender las desigualdades de género, ¿no? Ese fue una de las etnografías que a mí me marcó significativamente. Y bueno, también recomiendo mucho los trabajos de Patricio Guerrero Arias. Él se posiciona también desde una antropología sintiente y corazonada, ¿no? Y creo que eso es muy valioso, ¿no? También reivindica el papel del arte y de esta dimensión para construir conocimiento. Y antes de que cerremos, quiero recordarles e invitarles que el 27 de febrero vamos a tener en el CIESA, Ciudad de México, una jornada sobre antropología de las emociones y metodologías de investigación en contextos de violencia. Vamos a contar con la conferencia inaugural de Miriam Jimeno, que ella ha trabajado el tema de comunidades emocionales y la dimensión política de las emociones. Vamos a tener 3 mesas, van a estar estudiantes de doctorado del CIESAS que han trabajado este tema de las emociones. Tendremos moderadoras de lujo y para consultar el programa completo pueden entrar a la página del Laboratorio de Antropologías de las Justicias y las Violencias en Facebook. Ahí está el programa, también en la página del CIESAS, ahí está. Con que ¿Las pongan justicias y qué? y las violencias. Y también pueden entrar directamente a la página del CIESAS Ciudad de México y poner también jornada Antropología de las Emociones, metodologías, experiencias metodológicas y de investigación en contextos de violencia. Y ahí está el programa. Les invitamos a asistir a este evento.
donde justamente estamos impulsando jóvenes investigadores este tema. Caro, tú es el foro, el Laboratorio de Antropología de la Justicia y las Violencias se va a presentar el próximo 27 de febrero en Cieza, Ciudad de México. ¿Tú qué vas a presentar? Yo voy a presentar un trabajo donde voy a tratar de abordar la colonialidad de la afectividad y el blanqueamiento en la formación antropológica. Quiero resaltar esta cuestión metodológica de la importancia de las emociones en los procesos de investigación y de su vínculo también con lo político. No más, en corto. A ver cómo sale. Te va a ir muy bien porque me consta tu trabajo, tu dedicación, tu profesionalismo. Caro, no les comenté, bueno, lo pusimos en el cartel, pero Caro es postdoctorante o postdoctoranta en Ciesas, Golfo, está aquí en Jalapa, ¿no? Ahora cambiamos al Ciesa Ciudad de México. Cierto, mejor. Ciesas Ciudad de México es mejor. Entonces, bueno, Caro, pues muchísimas gracias por todo. De verdad, les deseamos mucho éxito en estas jornadas que van a tener sobre antropología de las emociones, antropología de las justicias, de las violencias. Entiendo que va a haber personas súper renombradas en esa actividad del próximo 27 de febrero. Si pudiesen, por favor, vernos en marzo para contarnos qué vieron, qué hablaron, cuáles fueron las dudas, ¿no? Y eso. Y la otra, por último, por favor, preséntanos otra vez el libro que se publicó en la cátedra del Doc Jorge Alonso. ¿Lo puedes mostrar, por favor? Se llama La sutileza de la resistencia, mujeres y emociones contra el despojo en la frontera sur de Chiapas. Con que pongan el nombre se puede descargar o ir directamente a la página de la Cátedra Jorge Alonso del Ciesas, donde no solo está este libro, sino una gran variedad de libros que abordan temas muy importantes como las luchas anticapitalistas, los movimientos sociales, las resistencias, las autonomías, en fin, una variedad de temáticas muy relevantes para el día de hoy. Creo que eran como 140 y tantos o 170 y tantos libros que tiene el catálogo de la cátedra de Jorge Alonso, que todo el mundo sabe cuánto lo queremos en esta producción. Sí. Y bueno, Caro, pues muchísimas gracias. Sí. Caro, ¿cuál es tu libro favorito, ya por último? Ay, me la pones bien difícil, pero... ¿Cuál es el libro que más ha impactado que no sea la Biblia? Uf. A ver. Si quieres, en marzo, que nos veamos para que nos cuentes. Te lo digo. Tenemos que ver en marzo, igual mediados finales. No podría decir solo un libro, son una gran variedad de libros, en realidad. Buenísima respuesta, amiga. Pero ya tendré mi favorito ahora que te vuelva a ver. El Quijote nunca falla, ese es el básico. Bueno, nos estamos viendo entonces en marzo para seguir hablando sobre la antropología de las emociones, las justicias, las violencias, cómo le fue este laboratorio, qué temas están pendientes, qué temas vamos a hablar. Igual si quieres invitar a alguien para que sean 2 personas que nos comenten, estaría buenísimo. Caro, todo mi cariño, toda mi admiración, y este es un espacio que está pensado justo en personas jóvenes como tú, que tienen proyectos innovadores y que la sociedad necesita conocer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Abrazos. Abrazos. Y nos estamos viendo en 2 semanas, porque la próxima semana descansamos, pero en 2 semanas nos vemos con un tema muy interesante sobre el COVID. Estamos pendientes. Chao.